Sean bienvenidos al video de Triángulos 1 del canal Gilmer Martel Campos. Los triángulos son muy importantes en nuestra vida real. Los encontramos en diseño de puentes, techos y edificios, entre otras estructuras. En las culturas preincas se utilizaban en talleres y paredes. En trigonometría se utiliza para calcular las distancias, ángulos y alturas. En mecánica y física se utiliza para descomponer las fuerzas vectorialmente. Las formas triangulares se utilizan en el arte, como en el oro y la cabeza del oro utilizadas en el canal. Si te gustan los videos, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono determinado por tres rectas, que se cortan dos a dos en tres puntos que no se encuentran alineados, determinando en esta forma sus elementos como son los vértices, en este caso A, B y C, los lados AB, BC y CA. La notación es el triángulo ABC, triángulo de vértices A, B y C. Ángulos y regiones en el triángulo. A partir de tres rectas AB, BC y AC se forma un triángulo, que nosotros le vamos a llamar región interior. Y también tenemos tres ángulos internos, que son alfa, beta y teta. Además, se han formado ángulos externos, que son X, Y y Z. El perímetro, que es 2P minúscula, viene a ser la suma de los lados AB más BC más AC. Y el semiperímetro viene a ser el perímetro dividido entre 2. A continuación vamos a ver la clasificación de los triángulos. Por la medida de sus lados tenemos el triángulo equilátero, aquel que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos internos también tienen ángulos de 60 grados. Triángulo isósceles, en el que cuenta con dos lados iguales y dos ángulos interiores iguales. El triángulo escaleno, en el que se ve que los tres lados son diferentes y los tres ángulos interiores también. Por la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo, en el que sus tres ángulos son agudos, el triángulo rectángulo, en el que se cuenta con un ángulo de 90 grados, el obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso. Teoremas fundamentales. En este caso tenemos el teorema de los ángulos internos. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Teorema de los ángulos externos. X más Y más Z es igual a 360 grados. Teorema del ángulo exterior. El ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. Eso quiere decir en este caso, Y es igual a alfa más teta. La equivalencia de correspondencia consiste en que a mayor ángulo se le opone mayor lado, a menor ángulo se le opone menor lado. En este caso, si A es mayor que B, entonces se debe cumplir que el ángulo alfa debe ser mayor que el ángulo beta. Y en la existencia del triángulo, si A es mayor que B y es mayor que C, se debe cumplir que el lado que es mayor que A debe ser mayor que la resta de los otros dos y menor que la suma. Teoremas adicionales. En un cuadrilátero no convexo o cóncavo, se cumple que el ángulo X es igual al ángulo alfa más beta más teta. También se cumple que X más Y es igual a alfa más beta. Tenemos que X más Y en este tercer caso es igual a alfa más beta. Vamos a continuación a resolver algunos problemas. Vamos a hallar el valor de X. Tenemos en este caso el triángulo ABC y por la propiedad principal el ángulo de 3 beta más 5 beta más beta es igual a 180 grados, de donde tenemos que 9 beta es igual a 180 grados y beta es igual a 20 grados. Como me piden calcular X,
voy a trabajar en otro triángulo, en el triángulo DEC. Y tenemos que x más 2 beta más beta es igual a 180 grados. Reemplazando el valor de beta, tenemos que x más 3 por 20 es igual a 180, de donde tenemos que x es igual a 120 grados. Hay el valor de x si AB es igual a AC. Por propiedad, si tenemos dos lados iguales, es un triángulo isósceles, por lo tanto debemos también tener dos lados que se oponen iguales. Como el lado AB es igual a AC, a AB le vamos a llamar M, entonces el AC también tiene que ser M, y por lo tanto tiene que tener el mismo valor, 3x. Por lo tanto, en el triángulo ABC nosotros tenemos 4x más 3x más 3x es igual a 180 grados, 10x es igual a 180 grados, donde x es igual a 18 grados. Vamos a hallar x máximo menos x mínimo si x pertenece a z, dada la figura del triángulo con lados 13, 6 y x, para lo cual nosotros vamos a aplicar la propiedad de la existencia. Decimos que el valor de x es mayor que la diferencia de los otros lados, que son 13 menos 6, y es menor que la suma 13 más 6. Desarrollando, x es mayor que 7 y es menor que 19. Como debe pertenecer a z, entonces el x máximo va a ser 18 y el x mínimo es 8. La diferencia es 10. Halla el valor de x. En este caso tenemos nosotros un triángulo en el cual tenemos los ángulos exteriores que son x y 2x y el ángulo interior que es 60 grados. En este caso, el ángulo exterior de 60 grados es 120 porque suman 180. Y nosotros del gráfico tenemos, por la propiedad, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Los ángulos exteriores son 2x, x y 120, que suman 360. 3x es igual a 240 y x es igual a 80 grados. Halla el valor de x en el triángulo siguiente. Por propiedad nosotros tenemos que 2 teta más 2 teta más 4 beta es igual a 180 grados. 4 teta más 4 beta es igual a 180 grados. Sacándole cuarta tenemos que teta más beta es igual a 45 grados. Observando el triángulo BCP, el ángulo X es el ángulo exterior, entonces el ángulo X es igual al ángulo beta más teta. Por lo tanto, el valor de X es un ángulo de 45 grados. Halla la medida del ángulo DAC. En este caso tenemos un triángulo isósceles. Por tener dos lados iguales, que son el lado AD y el lado DC. Entonces, si el opuesto a A es alfa, en el otro caso también tiene que ser lo mismo, también tiene que ser alfa. Y como me piden el ángulo DAC, quiere decir que me están pidiendo el valor de alfa. En el otro lado, en el triángulo DBC, nuevamente tenemos un triángulo isósceles. Pero el ángulo BDC es un ángulo exterior del triángulo ADC. Por lo tanto, este ángulo vale 2 alfa. En el triángulo DBC tenemos un triángulo isósceles. Entonces, si el opuesto de A es 2 alfa, el opuesto de A en el otro caso también tiene que ser 2 alfa. Y tenemos la propiedad del ángulo 2 alfa más 2 alfa más alfa es igual a 180 grados. Propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces tenemos que 5 alfa
es igual a 180 grados, de donde vamos a tener que alfa es igual a 36 grados. Hay el valor de x. Como podemos observar en la figura tenemos dos triángulos, el de la izquierda y la derecha. En la izquierda la suma de los ángulos internos tiene que sumar 180. Tenemos que alfa más 2 teta más 2 beta más alfa es igual a 180 grados. Reducido a términos semejantes tenemos que 2 alfa más 2 teta más 2 beta es igual a 180 grados. Sacamos la mitad. Alfa más teta más beta es igual a 90 grados. En el triángulo del lado derecho tenemos que beta más x más alfa más teta es igual a 180 grados. Alfa más teta y más beta sale 90 grados. Entonces, el valor que debe ser x es 90 grados. En la figura AB es igual que BC y AC es igual que AD y es igual que DE y es igual que F y es igual que FB. Hallar la medida del ángulo X. Observando la figura nosotros nos damos cuenta que hay varios triángulos isósceles. Entonces en el triángulo EFB tenemos dos lados iguales, por lo tanto tenemos que tener dos ángulos iguales. El que se opone al puntito, al bolito, tiene que ser X. En el triángulo DEF observamos que el ángulo EFD es un ángulo exterior, entonces este ángulo tiene que valer 2x. Nuevamente el ángulo que se opone a este bolito es 2x. En el otro lado también tiene que ser lo mismo porque se trata de otro triángulo isósceles. Observamos el triángulo EDB y nuevamente vemos que el ángulo AED es un ángulo exterior. Entonces, ese ángulo exterior tiene que ser la suma de 2x más x, que en este caso es 3x. El triángulo ADE es un triángulo isósceles. Entonces, el que se opone al bolito tiene que ser igual, también tiene que ser 3x. Ahora, si nosotros observamos el triángulo ADB, este ángulo que estábamos señalando es un ángulo exterior. Tiene que ser entonces la suma, que es 4x. Como es un triángulo isósceles, en el otro lado también tiene que valer 4x. Pero al inicio en la figura nos decían que AB es igual que BC. Y observando, nosotros la gráfica, AB es ese lado y BC es todo este lado. Entonces, en general, tenemos un triángulo isósceles. El que se opone al lado AB es un ángulo de 4x, entonces el que se opone al lado BC también tiene que ser 4x, pero como tenemos 3x, nos faltaría acá x. Por lo tanto, en el triángulo ABC tenemos 4x más x más 3x más x igual a 180 grados. Tenemos 4x más x, 5x más 3x, 8x más x, 9x es igual a 180 grados. De donde x va a ser igual a 180 entre 9, que es 20 grados. Si AB es igual que BC y PR es igual que RQ, hallar la medida del ángulo PRA. Si además la medida de BPQ más la medida de RQC es igual a 65 grados.
Nos dicen en general que AB es igual que BC. Por lo tanto, ABC es un triángulo isósceles. El opuesto a BC nosotros lo vamos a llamar alfa. Entonces, el opuesto de AB también tiene que ser alfa, porque es un triángulo isósceles. Nos piden PRA. Ese ángulo que nos están pidiendo lo vamos a llamar X. Como dato dicen que PR es igual que RQ. Pero además, observamos que PQR es un triángulo rectángulo y que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, sus ángulos interiores valen 45 y 45. El ángulo RQC no lo conocemos, lo vamos a poner gamma. Entonces, el opuesto, en este caso, como ángulo exterior, tenemos acá el ángulo exterior del triángulo RQC, que es X más 90. Por propiedad del ángulo exterior tenemos que X más 90 es igual a gamma más alfa. Y nos dicen como dato que BPQ, el ángulo, más el ángulo RQC es igual a 65. Vamos a observar bien en la gráfica quién es BPQ. Y al observar, nos damos cuenta que es alfa más X menos 45. RQC observamos que es gamma. Y eso es igual a 65 grados. Pero alfa más gamma, observamos en la primera parte, que es X más 90. Más X tenemos nosotros, es igual, el 45 que está restando pasa a sumar, entonces tenemos igual a 110. Tenemos que 2x es igual a 110 menos 90, que es 20. Y donde tenemos que x es igual a 10 grados. En el triángulo ABC, AB es igual que BC. En AC y BC se ubican los puntos E y D respectivamente, tal que BE es igual a BD. Si la medida del ángulo ABE es igual a 50, calcular la medida del ángulo CED. En este caso nosotros vamos a hacer una gráfica que nos permita a nosotros resolver el problema. Dibujamos el triángulo. ABC. Dice que AB es igual que BC. Por lo tanto es un triángulo isósceles. Sus ángulos interiores iguales lo vamos a llamar beta. En AC y BC se ubican los puntos E y D, nos dice.
Nuevamente tenemos un triángulo isósceles. Estos ángulos los vamos a llamar alfa y alfa. La medida del ángulo ABE es 50. El ángulo exterior de BEC le vamos a llamar Z. Me piden calcular la medida del ángulo CED. A este angulito le vamos a llamar X. El ángulo EBC es 180 menos 2 alfa. Nosotros de la gráfica tenemos que alfa es igual a beta más X, por ser ángulo exterior del triángulo EDC. Tenemos además que Z es igual a 180 menos 2 alfa más beta. Tenemos adicionalmente que beta más Z más 50 es igual a 180. Entonces beta más Z es igual a 130 grados. Tenemos adicionalmente que beta más 180 menos 2 alfa más beta es igual a 130. Entonces 50 es igual a 2 alfa menos 2 beta. 25 es igual a alfa menos beta. En la primera ecuación teníamos que alfa es igual a beta más x. Por lo tanto, x es igual a 25 grados. Si te gustan los videos, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación te presento los retos del video. Acá tienes dos retos interesantes, dos retos más. El reto 7 y 8. El penúltimo reto. El último reto. Las respuestas de los retos. Estamos en contacto.